Bueno, me presento, mi nombre es Lu Roda, también conocida como la transfilosa no binaria en redes sociales. Soy una persona trans no binaria, con una expresión de género bastante femenina, que un poco les viene a contar algunas cuestiones sobre su historia, sobre los estudios de género, que es algo que me apasiona. También cabe destacar que soy politóloga. Este año me recibí como la primera persona trans de la Universidad Torcuato Di Tella, donde estudié, en recibirse, así que me parece que está bueno poder contar un poco sobre mi experiencia, mi historia de vida y también lo que significa para mí lo que son los estudios de género, lo que son los estudios trans, estudios queer, y cómo no solamente es parte de mi vida académica, de mi desarrollo profesional, sino también reflejan mucho sobre mi vida, ¿no? Para empezar, y quizás voy un poco más atrás en el tiempo, yo siempre fui una persona que creo que tuve el privilegio que a muy temprana edad me di cuenta de que algo no estaba bien, que algo no coincidía con la norma, con lo que me enseñaron, con aquel mandato de decirme a vos te tienen que gustar las mujeres, que fue por donde empezó mis primeros pasos, ¿no?, en lo queer o en salirse de la norma, fue a través de mi sexualidad, cuando me di cuenta, creo que a los 7 años, si puedo ser más específica, que no me gustaban las mujeres, que me gustaban los varones, y que todo aquel mandato y a toda aquel obligación de amar, de enamorarme de una chica y de tener una novia, no correspondía con lo que yo sentía, ¿no? Entonces, gracias a que tenía el beneficio de que a muy temprana edad mis padres, mi madre y mi abuela en realidad, ya que no tengo papá, pero vivo con mi mamá y mi abuela, me compraron una computadora, empecé a investigar a muy temprana edad, a investigar, a conocer otras posibilidades que no eran ser heterosexual, básicamente. Entonces empecé como a leer, a entrar a blogs y a informarme de una manera muy sutil, muy superficial de que había gente gay en el mundo, de que había películas donde había personajes gay y que era una posibilidad. Así hasta que tuve 12 años, que a los 12 años me animé a salir del closet públicamente, es decir, a poder contar lo que me pasaba más allá de lo que sentía ya hace tiempo. Lo conté en mi familia, lo conté en el colegio y fue toda una revolución, ya que hablando de primeras veces, como contaba antes, también fui una de las primeras personas en un colegio católico, como era el mío, en decir públicamente, en que lo sepan de los profesores hasta los curas, de que era en ese momento homosexual, ¿no?, que me gustaban los varones. Entonces, empezar como la secundaria, entrando ya abiertamente como el gay del colegio, fue un camino bastante complejo, en donde también tenía mucho que ver con mi desarrollo estudiantil. Era muy nerd, me encanta estudiar, me encanta leer, fui mejor promedio todos los años. Entonces, para el colegio era difícil, ¿no?, decirle las cosas que no le gustaban al niño gay, que además era el mejor promedio, ¿no?, que participaba de todas las olimpiadas, que participaba de los grupos juveniles, incluso de la catequesis, poder decirle que no. Hasta que llegué a mi último año de secundario y recuerdo como si fuera ayer que el cura del colegio al cual yo asistía se acerca y me dice: mira, sabemos que es una persona comprometida y muy inteligente, que sé mucho, sigo sabiendo mucho sobre la catequesis y sobre religión, pero no podemos aceptar que una persona como vos le esté enseñando catequesis a otras personas más jóvenes. Y cuando hablaba de una persona como yo, dijo, sobre todo por tu estilo de vida, ¿no? Y mi estilo de vida era ser gay, básicamente, ser abiertamente gay, ser una persona femenina que le gustaban ciertas cosas y le gustaban los hombres dentro de esas cosas. Entonces, yo me peleo fuertemente con la religión, con la institución, cambio bastante de parecer a nivel personal sobre la misma, pero además empiezo un trabajo ahí es donde nace un poco el espíritu activista de alguna forma, ¿no? Nace el espíritu de la persona que día a día intenta informar, intenta demostrar, ¿no?, de que no somos seres ni ciudadanos de segunda categoría,
que no somos personas descartables y que todo lo que hacemos, por más que está atravesado y grandemente atravesado por lo que somos, por nuestra identidad, no es para desmerecernos, sino para potenciarnos y para celebrar, ¿no?, esa diversidad, esa diferencia. Y luego llegó el gran espacio, ¿no?, que me permitió florecer, que me permitió transformarme, que fue llegar a la universidad, ¿no? Y con toda la importancia que tiene para una persona trans, como es mi caso, tener la posibilidad de acceder a la universidad, ¿no? Y cuando llego a la Itela, es una universidad privada de muy alta categoría. Tengo la suerte de ganarme una beca que cubra el 100% de mi carrera. Entonces poder ir a esa universidad me permitió eso. Me empieza a suceder que empiezo a participar de un grupo que se llamaba Deconstruyendo de Itela, que lo llevaba adelante Dino Lanés y Mae Cabrol, dos amigas muy increíbles, que era un grupo de reflexión de estudiantes en donde nos juntábamos a charlar distintos temas, a hablar de distintas cuestiones relacionadas al mundo de los estudios de género, los estudios queer y las personas LGBT. Era el 2018, así que también era el gran momento del auge de la campaña por el aborto, así que también fue un gran grupo de activismo, donde íbamos a las marchas, donde nos intentábamos realizar algún tipo de campaña al interior de la universidad. Esto lleva también a uno de el primer momento en el cual yo empiezo a dudar sobre mi identidad y mi género, que tiene dos aristas o tiene quizás dos dimensiones diferenciadas, ¿no? Por un lado, este grupo me lleva a empezar a leer a mi autora favorita y a una de las autoras que yo considero más brillantes, con uno de los libros más importantes para los estudios de género y para la historia, ¿no?, del Occidente, El género en disputa, de Judith Butler. Empecé a leer este libro, que incluso hoy en día lo tengo tatuado porque es mi libro favorito. Empecé a leer este libro donde Judith Butler empieza a hablar sobre cómo funciona el género y cómo se construye y qué efectos tiene y lo que ella llama la performatividad del género, es decir, cómo el género se va haciendo a medida de que hay un discurso que legitima en la sociedad, ¿no?, lo que esa persona expresa. Entonces, a partir de esa lectura y el trabajo que ella hace, sobre todo con las drag queens y personas trans de los años, a partir de los años 60 en Estados Unidos y sobre todo en la zona de Nueva York, ella empieza a ver en estas figuras lo que se llama el efecto disparador para encontrar cómo el género era simplemente una performance o una prótesis, ¿no? Entonces, leer eso, además de enseñarme, además de mostrarme otra posibilidad, me atravesó personalmente. ¿Sí? Me empecé a dar cuenta de que todo lo que leía no era simplemente porque estaba analizando un estudio de campo y porque estaba aprendiendo algo sobre una población, sino que yo era parte de esa población quizás, ¿no? Y que todas aquellas características que las travestis y personas trans sus ideas y sus discursos se veían reflejados en el libro de Judith Butler, también me estaban pasando a mí por el cuerpo, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, quizás lo que me pasa no es esto, no soy simplemente un varón gay, no soy simplemente esto, sino que hay algo más por desvelar, hay algo más que repensar de mi historia, ¿no?, con la masculinidad, que me parece que es el gran punto donde empiezo a cuestionarme mi género, ¿no?, en relación a la masculinidad, no a la que me atrae, sino a la que soy. Entonces ahí empezó un trabajo muy complejo de reflexión interna, muy acompañado por este grupo, que fue el primer grupo que al preguntarnos los pronombres, todas las sesiones nosotros hacemos ronda de nombres y pronombres para saber cómo nos identificamos. Fue el primer espacio en el cual yo dije, no uso más los pronombres masculinos, uso ella y ella, ¿no? Y además, otro gran momento fundante de esta persona trans que soy fue conocer al Lautaro Lucas Cruz. Lautaro Lucas Cruz es el fundador de Trans Argentines, que es una organización a la cual yo participé muchos años y que me hizo muy feliz durante estos últimos años en mi transición y en mi desarrollo individual, ¿no?, como persona trans. Él vino a dar una charla de Itela, a contarnos sobre la fundación. En ese momento era una asociación, era un espacio muy pequeño, muy incipiente, y ahí lo conocí. Yo siempre le digo a él que él es como mi papá trans, porque fue la persona que primero me
me mostró este mundo y es siempre a quien acudo cuando tengo un problema burocrático, cuando necesito un consejo, cuando no sé qué hacer con mi cuerpo, es la persona a quien acudo por ese conocimiento. Así que un poco mi desarrollo como persona trans empezó por ese lado, ¿no? Y siempre fue desde el no binarismo. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es esto de ser una persona no binaria? ¿Cómo lo describís? ¿Qué es lo que te pasa, no? Y yo siempre digo, el género no se justifica. Es decir, uno no tiene que justificar lo que uno siente o lo que uno es. El género es parte de una situación, es parte de un efecto de vivir en una sociedad que necesitó de construir ciertas características para determinados cuerpos para sostener un sistema patriarcal y heteronormado. El género no se justifica, se siente, ¿no? Es algo que pasa desde una dimensión mucho más interna, que es un reflejo claro de lo que la sociedad nos provee y nosotros aceptamos o rechazamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el no binarismo para mí? Es rechazar puramente aquella masculinidad que me fue impuesta cuando nací, cuando el médico vio en esa ecografía de que yo portaba un pene y dijo esto es un varón. Es rechazar esa masculinidad y todas las características asociadas, todos los roles asociados a esa figura del varón, pero no necesariamente identificarnos sentirme una mujer. Es decir, es pensar en un grado de autonomía, en un grado de libertad y autodeterminación de mi cuerpo, en donde sus límites no terminen de decidir, o al observarse no terminemos de entender si lo que soy es un hombre o una mujer. Justamente para mí lo que me atraía era ese espacio, ¿no? Esa avenida ancha del medio, ese lugar en donde no está tan claro si lo que observo, si lo que expreso, si la forma en la cual actúo corresponde a un hombre o una mujer, ¿no? Sino que es un espacio de libertad, un espacio de autonomía, ¿no? Es decir, la autonomía, la autodeterminación son palabras que se utilizaban mucho para respondían a pueblos, a organizaciones, a movimientos que lo que buscaban justamente es construir sus propios límites y decidir hacia sí mismo cuáles eran, cómo se reflejaban, ¿no? Esos límites, de qué forma los determinaba, qué elecciones tenían. Eso es lo que hago con mi cuerpo y eso es lo que hago con mi género.